Capítulo 10. Hola, Graciela. Sí, mamá. No, discúlpame que te llame ahí, pero te quería avisar que llamó Jorge para decir que quería pasar a verte esta noche, que si podés esperarlo. A verme, Jorge, está acá en Buenos Aires. El flaco Jorge había pasado unos meses de terror en la vecina orilla. Se había quedado solo, aislado, sin nada que hacer ni demasiada plata. Un par de veces José Luis había ido a verlo para llevarle noticias y dinero, pero gran parte del tiempo se lo pasaba esperando sin saber bien qué. Los fondos le alcanzaban para vivir muy ajustado en una pensión del centro, y cada día tenía que salir a la mañana como si fuera a trabajar, para que los dueños no sospecharan. Así que dejaba correr los días en las plazas o en algún café, leyendo el diario, suponiendo, esperando, desesperaba, y llegó a escribir, en servilletas de fortuna, algún poema para desahogarse. Estoy cansado del café de los bares, o más bien, de los bares del café. Al cabo de 3 meses, sin otra salida, llamó a su madre para que lo ayudara a volver a Buenos Aires. Como era infractora a las leyes militares, la señora contrató a un abogado que le consiguió un permiso para volver al país, y el tío Comodoro pudo hablar con alguien que le arregló la situación, si se incorporaba a filas no sancionado. Todo eso sin que la conducción del Camilo estuviera realmente al tanto. Graciela D'Aleo llegó a su casa lo más rápido que pudo, excitada, nerviosísima. Todavía le quedaba un rato, y lo aprovechó para probarse un vestido azul, con cuello de puntillas, que guardaba para estrenar en una ocasión que lo valiera. Se miró en el espejo, se gustó. Después se maquilló, con mucho cuidado, y se sentó a leer algo para dejar pasar el tiempo. Era inútil, no podía leer. Cuando sonó el portero eléctrico, Graciela bajó corriendo los 2 pisos. Ella estaba entrando, con una bandejita de masas en la mano que hizo más difícil el abrazo. No sabes cómo te extrañé. No más que yo, te juro. Sí, te juro que sí. No, es imposible. Días después, Graciela y el flaco salían de ver La batalla de Argel, de Gilo Pontecorvo, en un cine de la calle Lavalle. La película era una ficción muy documental sobre la guerrilla urbana de los argelinos en su guerra de independencia contra Francia, pocos años antes. Había toneladas de heroísmo y una serie de datos interesantes sobre la organización del movimiento. El flaco iba comentando la actitud de los guerrilleros argelinos frente a la tortura cuando se paró en seco ante un kiosco de diarios. Era 18 de septiembre y la noche era suave. La puta madre que lo parió. El flaco no solía hablar así y Graciela lo miró con sorpresa. Él le mostró con la cabeza el titular de La Sexta: guerrilleros peronistas detenidos en Tucumán. Lo compraron enseguida, tratando de que no se le notara la ansiedad. Graciela todavía no lo sabía, pero un par de militantes del Camilo habían ido, 2 meses atrás, a instalarse en Tucumán para ver la posibilidad de organizar un foco guerrillero en esa zona. Sin aliento buscaron la lista de detenidos y el nombre que le llamó la atención fue el de Enver el Cadri. «Qué desastre», dijo el flaco, entre apenado y aliviado. No eran los suyos, pero el Cadri era una de las vacas sagradas del peronismo. Así solían llamarlo entre ellos. Le contó a Graciela que tiempo atrás había tenido contactos con él, que les había ofrecido sumarse a su grupo y que le habían dicho que no, porque ya estaban preparando su propia alternativa. Aunque por supuesto no se lo habían dicho, y el Cadri se había calentado y los había tratado de cagones. A Graciela le impresionó la caída, pero en un punto le reconfortó que una de las vacas sagradas hubiera tomado el camino del monte. Era algo que le reafirmaba sus convicciones. Y también está el cura Ferré, dijo Graciela, que no lo conocía personalmente, pero sí a través de una amiga suya que había tomado cursos de teología con él. Pocos días después, Graciela tuvo que salir para Tucumán. Su trabajo de correo iba a ser esta vez más comprometido. Tenía que encontrar a los 2 militantes que estaban ahí y tratar de ayudarlos. Los dos estaban sin plata y sin contactos, y se suponía que la policía iba a estar muy alerta, buscando gente extraña. Los dos habían formado parte del grupo que estuvo por ir a Cuba con el flaco. Uno de ellos era el ex seminarista que se había enamorado de la cañera uruguaya. En San Miguel de Tucumán, la referencia era una farmacia donde, diciendo una contraseña, le informarían sobre sus compañeros. Graciela llegó, dijo la contraseña y no tuvo más respuesta que una cara de nada.
pidió disculpas y se fue lo más rápido que pudo sin mirar atrás. Graciela anduvo un rato por la calle, desorientada, sin saber a dónde ir. No conocía bien la ciudad y tampoco podía mostrarse mucho. La policía podía pararla en cualquier esquina, y no tenía una excusa muy clara para estar ahí. Finalmente decidió pasar por el local de la Fotia, a ver si alguien sabía algo, y en una calle del centro vio a los dos muchachos que venían por la vereda de enfrente. Trataron de que el encuentro fuera discreto, pero los dos estaban más que felices. Hacía un par de días que no comían y estaban vagando como bolas sin manija, sin plata ni contactos. Antes de tomarse el tren de vuelta a Buenos Aires, se zamparon las milanesas a caballo más tremendas del Jardín de la República. Cuando llegó, le pareció que el clima en el Camilo estaba cada vez más raro. El flaco no terminaba de reacomodarse, y ella tampoco. Él había empezado de la colimba y a la tarde trabajaba en la oficina de su padre. Tenía que hacer buena letra con la familia. Graciela estaba buscando un empleo como administrativa o secretaria y se había anotado en un servicio de personal temporario. De vez en cuando le salía algo. Pero sentía que la cosa no avanzaba. Los proyectos de establecimiento del foco seguían siendo proyectos y nadie se hacía cargo de lo que estaba pasando. Graciela charlaba mucho con el flaco y con la gallega Mari. A fines de octubre se decidió escribir un documento con sus críticas. Le pareció que era la mejor manera de intentar que algo mejorara. En su documento Graciela se quejaba de que lo del Chaco no se hiciera, del descuido de ciertas actividades políticas, de la falta de concreción de los proyectos, y concluía que, si había falencias y errores, la conducción probablemente tenía alguna responsabilidad, y sobre todo decía que no creía que Juan tuviera que ser el jefe por derecho divino, que era algo que nunca se había discutido y que quizás había llegado el momento de hacerlo. El 16 de noviembre la convocaron a la casa de Casiana. Juan y Adrián la esperaban con el documento en la mano. Graciela estaba muy nerviosa y empezó por informar sobre un cuadernillo de cristianismo y revolución que estaba coordinando sobre el Che Guevara. Victoria, nosotros estamos de acuerdo con muchas de las críticas que planteas en tu documento. Es más, a mí personalmente me parece una actitud honesta y valiente, lo que yo esperaba de una militante como vos. Creo que si muchos compañeros tomaran estas actitudes, nuestra organización avanzaría mucho en su camino, le decía Juan García Elorrio con sonrisas, tono calmo y sus mejores modales seductores. Graciela pensó que su esfuerzo podía serles útil. Antes de hacerlo había dudado tanto. Pero también nos parece, y lo hemos discutido mucho con Adrián, que tendrías que retirar tu cuestionamiento a la conducción. Esta no es la manera de hacerlo y además hay una serie de cuestiones que escapan a lo que vos podés saber sobre eso. El tema de la conducción es algo que está muy definido en el peronismo y sonó el teléfono y Juan tuvo que atender. Graciela estaba cada vez más nerviosa. Cuando volvió, Juan se acordó de unas instrucciones que tenía que darle a Graciela sobre la imprenta donde había que hacer el cuadernillo del Che. Después retomó el tema central y siguió insistiéndole para que retirara su cuestionamiento a la conducción. Graciela se negaba, sin muchas palabras pero firme. Por un momento pensó si podía acceder y sin saber bien por qué le pareció imposible. Los cafés se enfriaban en la mesita baja. Juan se iba poniendo cada vez más intratable. Si mantenés esa crítica no podés quedarte con nosotros, porque no podés estar en una organización si no tenés confianza en las decisiones de su conducción. Victoria, es imposible. Adrián trataba de poner paños fríos. Bueno, siempre se puede discutir un poco más. Hay puntos que habría que atender. A mí me parece que si Victoria modera un poco ciertos aspectos de su crítica, deberíamos tenerlos en cuenta y yo no tengo nada que moderar. Pensé mucho lo que escribí ahí, y lo sigo pensando, si no, no lo habría escrito. Entonces no nos dejas más remedio que pedirte que dejes la organización, remató Juan García Elorrio, tratando de controlarse, casi fuera de sí. Afuera se preparaba una de esas tormentas de verano. Graciela se levantó y le dijo que bueno, que por favor le devolviera el documento. Juan le dijo que no, y Graciela se fue sin despedirse. Ya era de noche. Graciela caminaba un poco zombi, sin saber qué hacer. En cuanto encontró un teléfono público, marcó el número del flaco. Lloraba y con medias palabras le contó lo que había pasado y le pidió que se encontraran enseguida. Se vieron media hora después en un bar del centro. Graciela trataba de mantener la calma, pero se le caían las lágrimas. El flaco intentaba consolarla. Graciela le decía que estaba desesperada, que se sentía tan sola, que estaba como en bolas, perdida, y que ya nunca iba a poder aportar a la revolución,
que era lo que más le importaba en el mundo. ¿Cómo? ¿Qué decís? Ya vas a ver que el Camilo no es el único lugar para hacer la revolución. Graciela lloraba y le decía que no había otro, que nunca iba a haber otro, que había perdido su oportunidad. Noviembre de 1968. El número 309 de Primera Plana, publicado el 28 de noviembre, anunciaba que uno de sus más antiguos colaboradores, Mariano Grondona, dejaría de escribir su columna habitual. Y anunciaba también una investigación sobre los adolescentes a cargo de Silvia Rudny, con una conclusión: son mucho más conservadores que sus ancestros. El artículo, largo, incluía opiniones de muchos jóvenes que cursaban el último año del secundario. En las clases de educación democrática o instrucción cívica, comenta Lucía L. del Normal 8, seguimos estudiando la definición de democracia y la organización de la Cámara de Diputados como si no hubiera pasado nada. Mi libro de texto es de 1957. Algunas circulares del Ministerio de Educación y la mayoría de los rectores aconsejan no tocar los temas políticos. En el Normal número 4, por ejemplo, las actividades que no figuran en el programa son consideradas sospechosas por la directora y prohibidas de inmediato. Así fue como se acabaron los diarios murales y los debates sobre problemas extraescolares, confió una futura maestra. Todos sabemos que en el Buenos Aires hay agentes de la CIDE, denunció Guillermo S., 18 años. En el cuarto año de un liceo de la capital, un grupo de alumnas solicitó al profesor de anatomía una clase especial sobre sexualidad. Estábamos cansadas del lugar en blanco que ostenta en nuestros libros de texto. El cuerpo humano es la parte correspondiente a los órganos sexuales. El profesor era médico, accedió de muy buena gana, pero tuvimos que hacerlo en casa de una compañera, fuera de las horas de clase y sin que se enterara la rectora. Las revueltas estudiantiles que se derrumbaron sobre Francia, Italia o México no cuentan con muchos adeptos. A mí me chocaron, censura Ana María Eul. El espíritu de rebeldía es propio de la juventud, pero uno tiene que adaptarse un poco más a la mentalidad adulta. En las facultades hay estudiantes crónicos que van a hacer política. Con la intervención el problema se redujo, pero sigue infiltrándose gente que incita a la revuelta. No hay que hacer política en la universidad, que es un lugar de estudios, proclamó Noemí Rodríguez, 19. Para Nélida Borgoña, 18, también alumna de las esclavas, es un problema de nacionalismo. Las revueltas estudiantiles son una pose. En la Argentina todo lo que sea extranjero llama la atención. Los alumnos del Nacional Buenos Aires, en cambio, se sienten más identificados con el problema. Este año iniciaron una serie de huelgas y algunos confiesan: hubiéramos querido que esto se convierta en París. Pero incluso en ellos el sentimiento de rebelión es casi juicioso. En principio lo que sucedió en París me parece muy bien, pero tengo una objeción. No estoy de acuerdo con la idea de la revolución por la revolución misma. Omar Visconti, 18. No creo que la violencia sea la mejor manera de concretar las ideas. Daniel Blanco, 18. Graciela Bensusan, 17, y Lucía Arocena, 18, hubieran deseado poder hacer un movimiento similar aquí. Carlos Toledo, 18, asegura: no hay ninguna posibilidad, la gente es muy apática. Estos adolescentes que admiran a Cortázar, bestseller absoluto, al pedir que nombraran a 3 escritores que hubieran leído últimamente, el 93% mencionó al autor de Rayuela, y devoran literatura latinoamericana, se sienten indiferentes respecto del gobierno Onganía y ligeramente resignados en cuanto a los acontecimientos de la política nacional. El gobierno de Onganía es igual al anterior, supone Guillermo García, 18, de Lanús. Onganía se esconde detrás de un falso nacionalismo, pero si estudiamos la política económica se nota enseguida que estamos llegando a un colonialismo puro. Se indignó un futuro sociólogo del Colegio Urquiza. Susana G. del Normal 4 es escéptica. Desde que me acuerdo hemos visto 3 o 4 gobiernos y yo francamente no veo ninguna diferencia. Dicen que Onganía es una dictadura, pero no se nota. Tampoco se nota que sea una democracia. Más adelante, los adolescentes hablaban sobre sexo.
Las relaciones sexuales prematrimoniales se justifican solo si son por amor. ¿Te casarías con una chica que no fuera virgen? No sé, decir que sí es muy fácil, pero hay que ver cuando llega el momento, dice Adrián Sapi, 17, Nacional Buenos Aires. Horacio Maroto, Daniel Blanco y Carlos Toledo tampoco aceptarían que su novia no fuera virgen, aunque con ciertas objeciones aprueban las relaciones prematrimoniales. Las mujeres parecen menos preocupadas por el asunto. Bettino Ungar y Graciela Benzuzán opinan que la virginidad no tiene ninguna importancia, pero el Colegio Buenos Aires se aparta del nivel medio. Es un colegio mixto y sus alumnos aprendieron a mirar las relaciones con el otro sexo con mayor naturalidad. En otros colegios se habla poco de relaciones sexuales. Por ahora es un problema que no me toca. De todos modos, cuando llegue el momento me haré respetar, anunció Silvia T. del Liceo 4. A los hombres les están permitidas muchas cosas que las mujeres deben evitar, de lo contrario pierden la feminidad, imagina un alumno del Manuel Belgrano. Algo azorada pero optimista, la promoción 1968 de enseñanza media enfrentará a partir de ahora las primeras obligaciones que impone la vida adulta. A diferencia de generaciones anteriores, estos adolescentes han encontrado un sutil camino para la rebeldía, el razonamiento. Al ser más conservadores que sus contemporáneos de otros países, les está vedado el camino de la violencia. Por otro lado, ellos lo desdeñan. Los jovencitos incomprendidos por sus padres solo merecen sonrisas irónicas de sus amigos. Los hippies, reflexiona Ana María 18, se justifican entre los norteamericanos porque allí hay problemas, aquí son ridículos. Es toda una definición. Los jóvenes argentinos prefieren soslayar la edad ingrata y entregarse a la vida adulta lo más pronto posible, tal vez antes de tiempo. La noche del miércoles 16 de octubre, La Plata estaba a puertas abiertas, con las radios a todo volumen, salvo los de Gimnasia que se encerraban en la casa. A los 6 minutos de empezar el partido, Fioravanti pegó el grito. Verón, Verón, por la punta, gol, golazo, gol, repitió el ruso Karakachov y salió con sus hermanos a festejar a la calle. Era el partido de vuelta, Estudiantes y Manchester por la Copa del Mundo. A los pinchas les alcanzaba con el empate, pero la espera era tensa. Fue un partido áspero, especulativo, trabado, a los Estudiantes. Después, en el último minuto del segundo tiempo, Morgan, delantero del Manchester, metió un bombazo en el arco de Poletti. Pero el empate fue la copa y La Plata era una fiesta. A los pocos días el ruso y Cornaglia estaban metidos de lleno en la preparación de la reunión donde tratarían de unificar a los grupos combativos del radicalismo de todo el país fuera del control del Comité Nacional. La apuesta era fuerte. Yo ya tengo equipo campeón, ahora lo único que quiero es un radicalismo que juegue para adelante. Sergio, ya sellamos un acuerdo entre las distintas corrientes. Agitación y Lucha, Fragua, Crisólogo Larralde, Hipólito Yrigoyen, están todos los centros más o menos comprometidos. Tenemos que avanzar. Habían creado una comisión coordinadora, con el compromiso de hacer una reunión nacional en no más de 60 días. Cornaglia le pasó el borrador de declaración que habían negociado, y Sergio lo recibió con reparos. No estaba muy convencido de la necesidad de una organización de ese tipo. A medida que lo iba leyendo se interesaba más. Ya en el primer párrafo, los radicales combativos decían que su nueva corriente debía servir a los objetos de la liberación nacional y que el radicalismo no debe aceptar como solución política ni el golpe de Estado ni una salida electoral condicionada. Sergio también estaba muy de acuerdo con el punto que convocaba la coincidencia activa de los movimientos populares en la lucha por la liberación, porque dejaban la puerta abierta a la izquierda y sobre todo al peronismo. Poco después, Karakachov y Cornaglia se subieron al Citroën del ruso y pusieron rumbo a Santa Fe. Las especulaciones sobre el resultado del encuentro eran el tema obligado. Esto no es más ni menos que una autoconvocatoria, Ricardo. Es lo que venimos planteando nosotros desde hace 2 años, poner el radicalismo de pie, con una idea militante. Y si no lo hacemos, se pasa el tren. Además, vos y yo sabemos bien que la CGT de los argentinos requiere una política del partido y no solo cartas de adhesión. Sí, eso está bien. Será la hora en que Alfonsín tenga que enfrentar al Comité Nacional. Si no, es absurdo, al pedo. El laburo es al pedo y nos comen los punteros del comité.
El 31 de octubre, cuando llegaron a Santa Fe, se encontraron con 3 compañeros que en un clima medio conspirativo les dijeron cómo llegar hasta una quinta en Setúbal, no muy lejos de la ciudad. La quinta pertenecía al padre de uno de los participantes. Había unos 120 militantes de todo el país. El Chanqui Cáceres y Leopoldo Moró eran los que aparecían como referentes, y de hecho, ambos habían estado entre los convocantes más entusiastas. También estaban Mario Lozada y Héctor Velázquez de Misiones, Miguel Molinero y Ramón Mestre de Córdoba, Marcelo Sturbrin por la capital, Jorge Matos y Hugo Lanzi por Mendoza, Carlos Muiño por Tucumán. De Buenos Aires se encontraron con Mari Carmen Banzas y Víctor de Martino. No había mucho tiempo y los debates ocuparon 2 días intensos. El calor y el hacinamiento se mezclaban con el clima de conspiración que vivían los asambleístas. El 3 de noviembre redactaron las resoluciones y decidieron bautizarse como Junta Coordinadora Nacional. Después eligieron una junta ejecutiva donde estaban Cáceres, Molinero y Moró. Cuando la comisión redactora terminó el primer documento, el Chanqui Cáceres leyó el enunciado y los 6 puntos programáticos. El silencio se rompió con aplausos y mueras a la dictadura cuando el santafesino leyó que se había decidido exigir al Comité Nacional que se manifieste públicamente en el enfrentamiento contra la dictadura militar oligárquica y proimperialista, dirigiendo la acción a través de una perspectiva nacionalista, popular y revolucionaria, en coincidencia con todos los sectores populares, con el objetivo de derrotar a la dictadura e instaurar un gobierno democrático y popular en el camino de la definitiva liberación nacional y social de nuestra patria. Era el tercer punto. En el quinto, los fundadores de la coordinadora decidieron exigir al partido la modificación de su estructura burocrática y electoralista para dotarlo de una dinámica revolucionaria que posibilite la estructuración de un partido de masas en el poder. Y para aclarar a qué modelo de país se oponían, los jóvenes radicales definían que la extranjerización que viene sufriendo el país en forma acentuada como resultado de una política entreguista sistemática y preordenada por organismos internacionales al servicio del imperialismo, ha llevado al país a una profunda recesión económica, a un creciente traslado de ingresos a los sectores del privilegio, a una disminución del poder adquisitivo de la clase trabajadora, a una inmensa penetración de los monopolios foráneos en los resortes básicos de nuestra economía, al paulatino proceso de privatización de las empresas estatales, a un ataque al progresista movimiento cooperativo nacional en beneficio de la banca extranjera. Decididos a iniciar una etapa de lucha frontal, los congregados en Setúbal propusieron por fin que desde hoy el meridiano pasa por estrechar filas conjuntamente con todos los sectores populares, obreros, trabajadores rurales, universitarios, intelectuales, profesionales, para la constitución de un gran frente de resistencia civil, con un programa mínimo de coincidencia para cumplir la tarea primigenia de derrotar la actual dictadura al servicio del imperialismo. Sergio Karakachov estaba feliz. Pero antes de retomar la lucha por la liberación tenía que conseguir que su Citroën recorriera los 500 kilómetros que los separaban de La Plata. Cornaglia no paraba de comentar lo que había pasado. En serio, Sergio, fuera de joda, es un acontecimiento histórico. Desde el golpe del 66, este es el primer pronunciamiento de una corriente nacional del partido. Sergio necesitaba que su amigo se callara un rato. Sí, la verdad es que está bárbaro. A mí lo único que no me convence mucho es la elección del Chanqui al frente. Vos sabés que es medio filo o PC. Noviembre de 1968. En esos días se hablaba mucho del boom del libro argentino. En 1967, las editoriales locales habían publicado 3.705 títulos, 25 millones de ejemplares, y la proporción de traducciones era menor que nunca. Es cierto que en esos años se publicaron algunos títulos que se recordarían mucho tiempo: Rayuela, 100 años de soledad, Paradiso, El Hacedor, pero algunos suponían que el boom no era tal. Daniel Divinsky, el joven editor de La Flor, decía que son siempre los mismos 10.000 tipos que cada vez se vuelven más locos por comprar, pagar y leer. Algún día todas las obras que salen y que les interesan. Guillermo Schavelson, de Galerna, era más optimista. Lo que pasa es que apareció un bloque de lectores que no compra nada que carezca de valor literario.
Las pequeñas editoriales nuevas como Galerna, De la Flor, Carlos Pérez, Brújula, competían con las grandes clásicas y las obligaban a dinamizarse. Es probable que la más representativa del período fuese la de Jorge Álvarez. Jorge Álvarez tenía 23 años cuando empezó en 1963 con una pequeña editorial que bautizó con su propio nombre. Uno de sus primeros aciertos fue su serie de crónicas, que pronto salieron a razón de una por mes. Las crónicas podían ser de Estados Unidos, del amor, de Latinoamérica o de la violencia, y consistían en una serie de relatos de autores muy diversos, reunidos por su afinidad temática. Las crónicas fueron un invento que esgrimí ante la imposibilidad de tener autores que ya estaban comprometidos con otras editoriales, y algunos me regalaron sus cuentos: Cortázar, García Márquez, Beatriz Guido. Los 14 volúmenes de crónicas vendieron en total 400.000 ejemplares. Pero a fines de 1968 la editorial había crecido mucho y en su plan para el año siguiente anunciaba una nueva colección de clásicos con obras de Genet, Dostoyevsky, Flaubert, Melville, en traducciones originales. También una colección de temas políticos con El 45 de Félix Luna, Los nacionalistas de Marisa Navarro y otros libros de Rodolfo Puigros, Rosa de Luxemburgo y Julio Irazusta. Y por supuesto, seguiría publicando los libros de Mafalda, que en su primer año habían vendido 120.000 ejemplares. En 1969, Álvarez empezaría a publicar la versión castellana de la revista Tel Quel, orientada en París por Philippe Solers, Michel Leiris y Roland Barthes, y continuaría la traducción de la obra de Barthes, que ya había empezado con El grado cero de la escritura. En cuanto a autores argentinos, Rodolfo Walsh, que ya tenía un par de volúmenes de cuentos en la editorial, prometía su novela para mediados de año, y Manuel Puig presentaba Boquitas Pintadas. Álvarez en esos días tenía que hacer frente al juicio por la supuesta obscenidad de Nanina, primera novela de Germán Leopoldo García. La censura se hace en nombre de una cierta moral media que, si existe, está en continuo cambio y nadie tiene atribuciones para definir. Los censores tampoco actúan de acuerdo con sus propias normas. El libro de García es inofensivo en comparación con los de Henry Miller, pero con un autor extranjero y famoso se plantearía una cuestión de resonancia internacional, y ellos temen cualquier situación que ponga en evidencia su naturaleza cavernaria. Es más cómodo ensañarse con un escritor de 20 años, decía Jorge Álvarez, que en ese momento recién empezaba a editar discos de jóvenes rockeros en el sello que poco después lanzaría a Tanguito, Manal, Box Day y varios más. Mandioca. Desde 1966 la Facultad de Filosofía y Letras había cambiado mucho. Muchos profesores se habían ido, los reemplazaron extraños personajes que solían aparecer arropados por algún antecedente cristiano. El cura Justino O'Farrell enseñaba sociología sistemática. Gonzalo Cárdenas, historia social latinoamericana. Los estudiantes les hacían todo el vacío posible. La facultad entera, comparada con lo que había sido hasta el año anterior, les parecía vacía. Quizás estuviera en realidad demasiado llena. Para entrar había que mostrarle el carnet a un par de policías de civil que guardaban la puerta y tenían fotos de los militantes más conocidos. Era solo la entrada. Adentro los policías pululaban. Horacio González conocía a su jefe, un tal Ferrer, joven como él, oficial de inteligencia muy nuevito, que había sido su compañero de banco en el Sarmiento. Era raro ver cómo los destinos podían parecer tan diferentes. El FAU se había ido metamorfoseando en FEN, Frente Estudiantil Nacional, con el liderazgo cada vez más firme de Roberto Pajarito Grabois, que venía del socialismo de vanguardia. Ahora, el FEN se definía como un grupo nacional popular y seguía siendo marxista. No se decían peronistas, pero se iban acercando. Parecía como si el golpe del 66 los hubiera puesto frente a la existencia de una historia nacional. De ahí las críticas de los que decían que no era posible que los militantes estudiantiles conocieran al dedillo las querellas leninistas en el segundo congreso de la Tercera Internacional y no supieran qué había pasado con la Revolución de Paso de los Libres. Ustedes saben de memoria la última polémica de Lenin con Zinoviev, pero no saben que escribió Jaureche. Entonces, además de Trotsky, Lenin, Sartre o Fanon,
Algunos militantes del FEN empezaron a leer a Scalabrini Ortiz, a Hernández Arregui, los pensadores nacionales. Horacio González escribió un panfleto que tuvo cierta repercusión y se titulaba El peronismo, vigencia y contradicción. La idea era que su vigencia entre los trabajadores acercaba a los estudiantes revolucionarios al peronismo, pero sus contradicciones les impedían integrarse directamente en él. La salida no estaba clara, algunos sostenían que había que desperonizar a los obreros para hacerlos más revolucionarios, otros que eso era pura soberbia y que había que seguirlos en su opción política. La discusión tensaba las filas del FEN. La militancia estudiantil transcurría afuera, en los bares, en alguna casa, en sótanos y locales prestados. En una asamblea en la iglesia de San Martín de Tours, Horacio fue elegido delegado de la carrera de Sociología. Era un puesto ficticio, los delegados de las carreras las representaban ante el gobierno tripartito de la universidad, que había sido eliminado por la intervención, pero se mantenía clandestino y sin poder de resolución. También había un centro de estudiantes, pero ahí el Partido Comunista, encabezado por Oscar Landi e Isidoro Cheresky, era imbatible, así que los otros grupos de izquierda se dedicaron a copar el cuerpo de delegados. Como delegado, Horacio escribió otro panfleto significativo, lo llamó el Anti-Brie, del nombre de un profesor muy reaccionario. Y estaba armado con citas, humor, reflexión y algo de parodia. De hecho, el nombre remitía en clave menor al Andi-Durchding de Marx y Engels. Era una forma distinta de encarar el discurso político y fue muy comentado. Por un tiempo los escritos del FEN retomaron esa forma jocosa y agresiva, diferente. La peronización avanzaba de a poco. A principios de octubre, una asamblea de la carrera en la Facultad Teológica, un centro luterano en la calle Camacuá, sometió a votación si debía saludar el 17 de octubre, ponerse bajo su advocación. Los comunistas votaron en contra y por primera vez en mucho tiempo la izquierda no comunista ganó una votación en una asamblea de sociología. La resolución saludó el 17 de octubre como primer acto de construcción de la Argentina moderna por parte de los trabajadores. Poco después hubo otra asamblea en la calle Camacuá, que organizó entre otros Horacio González. El ambiente estaba cargado de humo y de rencores. Se trataba de discutir si era lícito aceptar fondos de la Fundación Ford para una investigación sobre la marginalidad social. Era en realidad una discusión sobre la posibilidad de hacer sociología dentro del sistema o no. Los modernos, encabezados por Miguel Murmis, planteaban la opción de servirse de los datos obtenidos gracias al dinero de la Ford para un uso diferente, más comprometido. Horacio no estaba en absoluto de acuerdo y se levantó para decirlo. Porque las estructuras de ese trabajo van a determinar los resultados que se obtengan y necesariamente tienen que sesgarlos, darles un cariz determinado que los haga útiles para los fines por los que fueron pensados. ¿O acaso vamos a suponer que por pura viveza criolla algo que nace de un modo se puede utilizar de otro? Desde el otro lado, Murmis contestó que ¿por qué no? ¿Y por qué nos impide utilizar la viveza criolla? ¿Y qué nos impide utilizar la viveza criolla? Poco después, a través de un contacto con el Movimiento Revolucionario Peronista, MRP, Horacio empezó a ir al local del Sindicato Argentino de Obreros Navales, SAON, un gremio de tradición anarquista que había sido de los últimos en peronizarse y que entonces estaba dirigido por Ricardo de Luca, alineado en la CGT de los argentinos con Raimundo Ongaro. El SAON estaba en un edificio perdido en medio del puerto, entre vías, empedrado y sombras largas. A Horacio le empezó a gustar ese ambiente de trabajadores un poco diferentes, con más cultura política que otros. En el sindicato podían escuchar a un viejo excomunista que daba clases de marxismo o al ex mayor Alberte, que había sido hasta hacía poco el delegado personal del general Perón, un militar elegante, taciturno, que lanzaba frases lapidarias y convocaba al público a la insurrección popular contra la oligarquía y el imperialismo. Ese fin de año el sindicato organizó su propia fiesta. El salón estaba cruzado por dos guirnaldas escuálidas, colgadas de los retratos de Perón y Evita que ornaban la pared. La luz de los tubos fluorescentes no ayudaba a la decoración. Un par de militantes del sindicato estaba repartiendo a los afiliados el clásico pan dulce, mientras los demás charlaban y lanzaban brindis. Cuando Horacio pensó que tenía que hacer el suyo,
señaló hacia el rincón donde se repartían los panes. Me parece un buen augurio esto que nos pasa. Ustedes al repartir estos pan dulces están haciendo algo que de alguna manera pertenece a una etapa anterior del movimiento peronista, a la época del primer gobierno, algo que muchos criticaron como beneficencia y que al hacerlo ahora en este sindicato, en medio de la resistencia contra la dictadura, adquiere un nuevo valor, un valor de hecho combativo y revolucionario. Los sindicalistas lo miraban entre asombrados y expectantes. Horacio se dio cuenta de que estaba a punto de meterse en un lío. De la misma manera supongo que todos estamos tratando de recuperar antiguos hechos y prácticas del movimiento para llenarlas de un contenido nuevo, de un contenido combativo y revolucionario. Eso es, creo, ser peronista, aquí y ahora. Los sindicalistas aplaudieron con ganas. Horacio se sonrió y se quedó pensando en lo que había dicho. Más que a los otros, había conseguido sorprenderse a sí mismo. Diciembre de 1968. Estas anotaciones estaban entre los papeles personales de Rodolfo Walsh, que fueron editados últimamente en Ese Hombre y tratan de hacer un balance de su situación a fines de 1968. 19 de diciembre de 1968. Personalmente, es una evidencia que necesito retirarme momentáneamente de la escena. Mi libro, una novela que estaba preparando, no se escribirá solo, ni el editor seguirá pagándome indefinidamente. Necesito un aislamiento casi total. Esa evidencia es producida además por mi estado de ánimo, por la abulia generalizada que me domina. Duermo hasta 12 horas por día, consumo diarios y revistas en cantidades infinitas, etc. Incluso leo demasiados libros. Escribo menos de media página por día. Estoy cansado y derrotado. Debo recuperar una cierta alegría, llegar a sentir que mi libro también sirve, romper la disociación que en todos nosotros están produciendo las ideas revolucionarias, el desgarramiento, la perplejidad entre la acción y el pensamiento, etc. Tiene que ser posible recuperar la revolución desde el arte. La película de Octavio, La hora de los hornos, es un camino. Recuperar entonces la alegría creadora, sentirse y ser un escritor para saltar desde esa perspectiva, el cerco, denunciar, sacudir, inquietar, molestar, incluso el libro de David Viñas, aunque mal hecho, es un índice. Puedo incluso incorporar la experiencia realizada en CGT, no como tema, sino como visión del mundo y las formas de lucha. El libro tiene que ser una denuncia, clara y diáfana. Podré, Cross My Heart, diciembre 31, 1968. Situación: terminar el año con el zapato izquierdo visiblemente roto, 1.500 pesos en el bolsillo, incapacitado para hacer regalos y desganado para recibirlos, con 1.000 cosas pendientes, postergadas o mal hechas, en un estado casi permanente de mal humor o de abulia. Es posible que haya mejorado algo, que esa mejora sea lo que me pone de tan pésimo humor. La política se ha reimplantado violentamente en mi vida, pero eso destruye en gran parte mi proyecto anterior, el ascético gozo de la creación literaria aislada, el estatus, la situación económica, la mayoría de los compromisos, muchas amistades, etc. Es posible que al fin me convierta en un revolucionario, pero eso tiene un comienzo muy poco noble, casi grosero. Es fácil trazar el proyecto de un arte agitativo, virulento, sin concesiones, pero es duro llevarlo a cabo. Exige una capacidad de trabajo que todavía no poseo. Me refiero principalmente a métodos de trabajo. Hace muchos años que vengo luchando por eliminar cosas que formaban una infraestructura errónea: la bebida, el cigarrillo, los malos horarios, la pereza y las postergaciones consiguientes, la autolástima, el desorden, la falta de disciplina, la consiguiente falta de alegría y de confianza, todo eso ensamblado en una estructura mental que seguía siendo burguesa. Este año solo he progresado en dos cosas: no bebo, lo que ha mejorado mi salud o por lo menos compensado el deterioro. Empiezo a asimilar lo básico del marxismo y mi nivel de conciencia es hoy bastante mayor. Estoy mucho más jugado. No aceptaría hoy incluir una cita de un bufón como Manucho en la contratapa de un libro, ni vacilaría en rechazar una beca USA. Me he pasado casi enteramente al campo del pueblo, que además, y de eso sí estoy convencido, me brinda las mejores posibilidades literarias.
Quiero decir que prefiero toda la vida ser un Eduardo Gutiérrez y no un Grusac, un Arlt y no un Cortázar. Pero decir estas cosas, escribirlas, me desalienta, me da sueño. Eso significa que hay un duro núcleo de resistencia que rechaza todo esto como una banalidad, que preferiría mantener la fachada inescrutable sobre mis verdaderas contradicciones, suspender el análisis y seguir proponiéndome al mundo como un figurón ligeramente martirizado por las circunstancias. Me está faltando coraje. Lo que sucede es que me pasó al campo del pueblo, pero no creo que vamos a ganar. En vida mía, por lo menos. En vida mía. Porque esa es la clave. Lo que pase después no me importa mucho y entonces sigo siendo un burgués, más recalcitrante aún. La película de Solana Getino nos mostraba ayer con insuperable claridad cómo no se puede ganar con clavos Miguelito contra los tanques, con manifestaciones callejeras contra las ametralladoras. ¿Cómo pelear entonces? También lo dice la película, la revolución se hace primero en la cabeza de la gente. Conseguir que el oprimido quiera pelear y arme la revolución para conseguir también que el opresor se deteste a sí mismo y no quiera pelear. Pero yo soy el primero a convencer de que la revolución es posible, y esto es difícil en un momento de reflujo total en que se me han acumulado catastróficamente el proyecto burgués, la novela y el proyecto revolucionario, la política, el periódico. Si distingo con claridad, si analizo bien, si creo métodos aptos de trabajo, todo eso tiene solución. Lo que no soporto en realidad son las contradicciones internas, las normas de arte que he aceptado, un arte minoritario, refinado. Son burguesas. Tengo capacidad para pasar un arte revolucionario aunque no sea reconocido como tal por las revistas de moda. Debo hacerlo. La película de Getino Solanas señala una ruta que yo empecé a transitar hace 10 años. Pero es indudable que debo continuar con mi proyecto burgués, radicalizándolo en lo posible para quitarme la soga del cuello, volver a ser libre, planificar rigurosamente mi vida, desalienarme, así sea. Jesús dijo en la sinagoga de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha consagrado con la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar a los cautivos la liberación y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. El padre Mujica recitaba su sermón mientras caminaba entre los feligreses, acariciando la cabeza de los chicos, saludando a cada vecino, levantando las manos cuando enfatizaba. El sacerdote es ante todo un profeta. El Señor dijo, yo te constituí profeta de las naciones y nosotros tenemos que responder por nuestra misión ante nuestros hermanos, nuestros seguidores. El domingo 9 de diciembre de 1968 hacía un calor de todos los demonios. Era la primera vez en mucho tiempo que Mujica decía misa en la capilla de Nuestra Señora del Puerto, que él mismo había fundado 3 años antes, y la salita estaba repleta. Mujica había estado 6 meses afuera del país. Primero fue a La Paz a llevarle un petitorio al general Barrientos pidiendo la repatriación de los restos del Che Guevara, y después a París, donde cayó en medio de las revueltas de mayo. De ahí viajó a Cuba, vía Praga, y terminó en la reunión de obispos de Medellín. La villa de Retiro había crecido mucho en los últimos años. Eran más que nada paraguayos, bolivianos y argentinos de las provincias que llegaban en tren y se instalaban muy precarios ahí nomás hasta que les cambiara la suerte y pudieran mudarse a un lugar mejor. Algunos ya llevaban más de 10 años esperando. La capilla del padre Mujica estaba en el barrio YPF, en la zona sur de la villa de Retiro. Ya lo dijo el profeta Isaías, porque tuvieron el doble de vergüenza y recibieron oprobio y confusión, recibirán el doble también sobre la tierra y gozarán de eterna alegría. Mujica terminó la misa y los feligreses se pararon para irse. Los más jóvenes estaban apurados. El Cholo, uno de los ayudantes del cura, había organizado un desafío contra los muchachos de Saldías, que ya les habían ganado 2 o 3 veces y había sed de revancha. Mientras se iban, entró el padre José María Meisegueir, un hombre bajo, muy rubio, fibroso, hijo de alemanes, 45 años bien llevados. Meisegueir era jesuita y, como era lógico, lo llamaban el Pichi. Mujica
y él se conocían de la Universidad de El Salvador, donde los dos enseñaban teología. El año anterior el padre Meiseigeyer había pasado unos meses en Salta trabajando de zafrero en el ingenio Ledesma. Los trabajadores habituales del ingenio eran chahuancanos y huichis, indígenas de la zona, y solían ser sumisos, pero para la zafra llegaban golondrinas tucumanos con el impulso y la experiencia de las luchas sindicales de su provincia. Los tucumanos convencieron a los locales de pedir un aumento y mejores condiciones de trabajo. Como los patrones no respondieron, los trabajadores tomaron por asalto un depósito de mercaderías. La dirección del ingenio llamó a la policía, que reprimió con ametralladoras. Hubo muertos y heridos. El padre Meiseigeyer se quedó muy impresionado, sin saber qué hacer con su indignación, y el ingenio decidió que no iba a contratar más tucumanos. Preferían a los bolivianos, que eran más manejables y aceptaban sueldos mucho menores. A su vuelta de Salta, el padre Meiseigeyer se había hecho cargo de una capilla en la Villa Retiro, la del barrio Saldías, más al norte, cerca de Salguero. La capilla de Nuestra Señora del Puerto ya estaba casi vacía. Mujica invitó a Meiseigeyer con un vaso de tereré bien helado. Mirá, Pichi, creo que voy a armar otra capilla, por acá nomás. El cardenal Aramburu aprovechó mi ausencia para poner al frente de Nuestra Señora del Puerto a otro cura, muy formal. Es una maniobra para que yo quede al margen de la villa, pero no voy a entrar en el juego. Estoy buscando el apoyo de otras parroquias de la jurisdicción, porque no quiero dejar de cumplir con el reglamento, así no doy flancos. ¿Sabés cómo la quiero llamar? Cristo Obrero. Mujica sirvió otros 2 vasos de tereré. El techo de chapas los estaba cocinando. Me parece que es la hora de marcar las diferencias. En Medellín hubo 150 obispos denunciando la explotación de los pobres de América. Es un hecho sin precedentes que no puede ser ignorado, pero ya pasaron 4 meses y la iglesia argentina se sigue haciendo la boluda. Mujica hablaba mezclando formas cultas y palabras populares. Era como si hiciera un esfuerzo por vulgarizar sus dichos, y su clase y su educación se le colaran por los intersticios. Carlos, te quería contar lo que estamos preparando sobre la cuestión de la erradicación. Un año atrás, el gobierno había promulgado una ley de erradicación de villas que ordenaba el traslado de los villeros a unos núcleos habitacionales transitorios que nadie había visto todavía. Según sus suposiciones, la ley debía aplicarse primero en la capital. Tenemos que seguir denunciando que la idea de la dictadura es convertir las villas miseria en villas cuartel, mientras que nosotros queremos que sean barrios obreros. Esta vez la protesta tiene que trascender. Vamos a hacer una jornada que se va a llamar Compromiso de Navidad. Lo que se decidió es hacer un plantón de curas frente a la Casa de Gobierno. Esto ya está charlado con Richardelli, Botán, Bernaza, y está garantizado la participación de gente del Bajo Flores, de Dorrego, del Bajo Belgrano. Mujica asentía, se secaba el sudor, sorbía tereré. Pero además vamos a hacer alguna actividad en cada diócesis. Vamos a ver, me parece que algunos van a suspender las misas de gallo, otros van a ayunar, va a haber debates sobre lo que se dijo en Medellín. Uno de los muchachos se asomó a la puerta de la capilla y le dijo al cura Mujica que llegaban tarde. Meiseigeyer trató de seguir hablando. El tereré se había terminado. Padre Rubio, ¿le falta mucho? Ya empieza el partido. El padre Rubio, Carlos Mujica, era un centrohalf habilidoso y aguerrido.